Bueno, pues hoy vamos a comenzar con las alergias. Ya saben ustedes que en primavera la sangre altera, pero también florecen enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio. Nuestro compañero Rafael Álvarez se ha querido acercar hasta el Hospital Santa Ana de Motril. Allí ha hablado con un auténtico experto, el señor Alfonso Rodríguez Leal. Nos hablaba de todo tipo de alergias, pero sobre todo los cuidados que hay que tener con las infantiles. La alergia es una hipersensibilidad a una particular sustancia que, si se inhala, ingiere o se toca, produce unos síntomas característicos. La sustancia a la que se es alérgico se denomina alérgeno y los síntomas provocados son definidos como reacciones alérgicas. ¿Qué es el alérgeno? Pues la sustancia causante de la alergia. ¿Y qué pasa cuando un alérgeno penetra en el organismo de un sujeto alérgico? Pues que el sistema inmunitario de este responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados inmunoglobina E, que dan respuesta al alérgeno. Actualmente se ha podido observar un aumento en el número de casos de niños que padecen esta patología, tal y como nos lo indica el jefe de la unidad de pediatría del Hospital de Santa Ana, Adolfo Rodríguez Leal. Pues la razón exacta no se conoce. Hay teorías para aproximarse a la razón de este aumento que en los últimos años se está produciendo, pero no se conoce la razón verdadera. Es probable que la contaminación influya, evidentemente. La sucesiva exposición al alérgeno producirá la liberación de mediadores químicos, en particular la histamina, que producirán los síntomas típicos de la reacción alérgica. La histamina es una sustancia que se libera en el proceso alérgico y que es la responsable de los síntomas de la alergia. Existen diversas causas que pueden provocar una reacción alérgica. Los alérgenos más comunes son los siguientes: polen, ácaros de polvo, animales domésticos, hongos, alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, etc. También existe otro factor que influye en las alérgicas, el genético. Pues es un problema mixto. Es la interacción entre la genética y el medio ambiente. La persona que tiene una herencia que predispone a desarrollar una enfermedad alérgica, cuando se expone a las sustancias que son desencadenantes o inductoras de alergia con más facilidad, ellos la desarrollan esa predisposición que tenían latente, que en ocasiones no llega a manifestarse nunca, pero otras veces sí. ¿Y el número, concretamente, Motril es una zona propensa para este tipo de alergia de lo infantil? Pues como toda la costa española, más o menos. No hay una especial incidencia. Las alergias, dependiendo de la zona en la que vives, pues te vuelves alérgico a lo que allí hay. El que vive en Jaén se vuelve alérgico al polen del olivo o al polen de las gramíneas. El que vive aquí, pues al polen de parietaria o a los ácaros. Dependiendo de dónde vives, tienes una respuesta a lo que allí hay. Aunque normalmente las reacciones alérgicas no cursan problemas graves, en algunos casos, como los que afectan al sistema respiratorio o digestivo, sí pueden serlo. Sí, son molestas para el que las sufre porque disminuyen la calidad de vida. Generan a veces, cuando se presentan de manera brusca, pues crisis asmáticas, y eso pues es un problema, afortunadamente no suele ser grave, pero sí molesto. Y luego las alergias digestivas a los alimentos, a la leche de vaca, al huevo o a frutos secos. Algunas de ellas pueden ser peligrosas si la persona que tiene una alergia a uno de estos alimentos se expone de manera accidental a uno de ellos, pues puede sufrir una reacción alérgica que puede ser intensa y, por tanto, es un problema importante. La alergia a la leche de vaca es una enfermedad que tiene varias formas de manifestarse. La más frecuente suele ser leve, y el pediatra, a los servicios de urgencias, la detectan, la sospechan rápidamente cuando se presenta, y tiene un fácil abordaje con una dieta especial, suprimiendo las proteínas de la leche, y el paciente, el niño que la tiene, pues suele crecer de manera normal, sin problemas. Y tiene la ventaja de que la mayoría de estas alergias son transitorias,
y alrededor del segundo año de vida, más del 80% de los niños que la han padecido ya la han superado, la han dejado atrás de manera espontánea. Otra fuente nueva de alergia son el anisakis, que es un parásito del pescado. Se trata de una serie de gusanos que se encuentran en el pescado crudo. La reacción alérgica se produce a los pocos minutos de haber ingerido el pescado y suele producir inflamación y picor de boca y labios e incluso síntomas de ahogo. En algunos casos puede desencadenar un choque anafiláctico, descenso de la presión arterial, dificultad para respirar, hinchazón general. La prevención más obvia es procurar evitar la sustancia a la que se es alérgico, si esta es conocida, evidentemente. Sin embargo, esta opción a menudo difícilmente practicable cuando no es imposible. Uno de los tratamientos actuales para combatir y mitigar los efectos de las alergias son las vacunas, pero no obstante, estas no pueden ser administradas a niños menores de 5 años. Lo de las vacunas es para algunos tipos de alergia que cursan con síntomas respiratorios producidos por sustancias que se inhalan, por alergenos del exterior. Para algunas de ellas hay vacunas que están bastante bien conseguidas, bien elaboradas y que suelen disminuir la repercusión que el paciente tiene cuando inhala esa sustancia desencadenante de la alergia. Sí, antes de los 5 años no debe ponerse una vacuna para, excepcionalmente, podría alguna vez marcarse entre el 4º y el 5º año, pero lo adecuado, lo correcto, a los 5 años. ¿Y se detectan rápidamente cuando un niño padece una alergia? Porque se suele confundir, por ejemplo, lo de la rinitis y demás con resfriados comunes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se detecta cuando es alergia y cuando es un resfriado común? Sí, el médico sabe, incluso el paciente lo sospecha cuando, en ocasiones, porque tiene un antecedente de un padre o una madre que ya sufren el problema, y cuando ven que el resfriado se repite más allá de lo razonable, o que se prolonga un tiempo también excesivo, ya empiezan ellos a sospecharlo. Y si en la casa hay un antecedente de un padre o una madre con el problema, la sospecha es bastante fundada. En definitiva, que la alergia infantil es un problema que, desgraciadamente, como viene siendo habitual también en otras patologías, pues se ha incrementado debido, quién sabe si al medio ambiente, al deterioro que se está sufriendo, a una mayor polución, etcétera, etcétera. Pero alguna recomendación para las madres que tienen pequeños y que ven cómo a lo mejor de manera sistemática pues los niños, aunque no de manera grave, pero tienen como resultado alguna enfermedad, ¿es conveniente alguna cosa especial? Pues yo diría que visiten a su médico, que visiten a su pediatra, que afortunadamente hay recursos terapéuticos de tipo sintomático para controlar estos problemas, y en los casos en los que esté indicada pues una vacuna, pues también está ese recurso para utilizarlo, y que, como decía antes, afortunadamente el sistema sanitario nuestro tiene profesionales que identifican pronto y tienen a su disposición medios diagnósticos también, como análisis de sangre, que permiten calibrar si hay o no alergia ante una sospecha de problema, y en última instancia pues también unos test cutáneos, unas pruebas de alergia en el brazo que se pueden hacer para investigar si hay o no alergia. Pues nada, le agradecemos a Adolfo Rodríguez Leal, es el jefe de la unidad de pediatría del Hospital de Santa Ana, su colaboración para aclarar algunas cosas que nos parecen muy oportunas, sobre todo porque es ahora el tiempo en el cual aparecen las alergias con más profundidad, ¿no? O sea, de una manera más agresiva, digamos, ¿no? Sí, ahora se presentan sobre todo las alergias por pólenes de primavera. En esta zona nuestra las alergias, las alimentarias, son todo el año, no hay una época del año en la que sean especialmente frecuentes, son todo el año. Las alergias respiratorias, las que son por sustancias como los pólenes de primavera, pues sí, ahora se nota más. Pero en nuestra comarca hay pólenes casi todo el año, porque aquí vivimos en una primavera, salvo el mes de diciembre, enero, una primavera continua, aunque es cierto que ahora el nivel de polen es más alto y los síntomas mayores.